Dijo, no pierden la salvación. Y nosotros nos quedamos con mi esposa, ¿cómo así? O sea que le está diciendo, vayan y pequen que la salvación no se pierde. Después le hizo otra pregunta, si un hombre adultera, ¿se va para el cielo, sí o no? Entonces, ahí algunos ya fueron menos los que dijeron, no. Dijo, ve que no están seguros de salvación, sí van al cielo. Y entonces, yo dije, Dios mío. Pero después hizo una pregunta, concluyó con esta, dijo, si se suicidan, ¿van al cielo, sí o no? No. Y todos ya dijeron, sí, porque ya les hacía decir que sí. Dijo, claro que van al cielo. ¿Cómo van a ir al cielo toda la vida? Y eso después, de ese día no haber grabado eso, pero después vi el video en YouTube. La gente no se queda con eso. Entonces, ¿cómo hacer que si uno se suicida vaya a ir al cielo? Entonces el texto donde dice, si alguno destruye el templo de Dios, no está refiriendo solamente a que yo mate a otro, ¿no? Y muchas cosas en que se emplea esa destrucción del templo, que no es del caso ahorita. Pero si destruyo el templo de Dios, ¿sí ven? Con ese texto nomás es un argumento para... Bueno. Y es que a medida que va uno hablando, van fluyendo más ideas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Aquí va a hablar de los que salen de las iglesias, de los cristianos. Dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, ellos, esas personas salieron de entre nosotros, o sea, salieron de nuestras iglesias. Está diciendo Juan que ellos salieron de entre nosotros, o sea, eran creyentes. O creyentes entre comillas, ¿no? Porque Juan dice, pero en realidad no eran de nosotros. O sea, eran los que decimos simpatizantes, o que están ahí, pero que con cualquier cosa se alegan. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, que no todos los que están en las iglesias son verdaderos creyentes. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Voy a ir rápido. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad viene de una palabra griega que es anomos o anomia. Anomos o anomia, que es sin ley. De ahí sale la palabra nómadas, ¿no? Los nómadas son los que andan sin ley, sin nada. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta con un poquito de discernimiento es que la maldad es una de las principales características de los últimos tiempos. Como se ha aumentado la maldad. Hay algunos predicadores que no ven eso y dicen que vamos para el mundo mejor, sin que venga el Señor Jesucristo. Sin que venga el Señor Jesucristo, este va a ser un mundo mejor cada día. ¿Ya? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos dicen, el amor de muchos se enfriará. Sí, el amor de los padres por los hijos, el amor de los hijos por los padres, el amor del esposo por la esposa, el amor por el prójimo, ¿cierto? Sí. Pero principalmente ese amor se refiere que el amor por las cosas de Dios se enfriará. Eso es lo que quiere decir más específicamente. Porque tenemos que darnos cuenta de una cosa. Esa maldad cada vez se siente en el ambiente más la carga demoníaca. No es que viva uno toda hora con esa carga, ¿sí? Pero sí hay momentos en que uno
que está pegado a Dios y siente el ambiente pesado, esa carga demoníaca. Y esa maldad hace que mucha gente empiece a enfriarse. ¿Sí? El amor por las cosas de Dios los hace que se enfríen. Entonces ya no leen la palabra de Dios diariamente. Que orar, eso, bueno, por la noche, eso ya no tengo tiempo ahorita en la mañana. Pero el domingo me puedo quedar durmiendo eso para ir al culto. Y se empiezan a enfriar. ¿Y eso se llama cómo? Cuando empiezan a enfriar, ese amor por las cosas de Dios, apostasía. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta palabrita la va a tener en cuenta para el final, el que persevere. O sea, el que siga hasta el final. Correcto. Hasta el fin, ese será salvo. Ahí se puede interpretar mal, pero al final miramos. Sí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Otra causa por las cuales las personas apostatan, ¿cuál es? Ahí comenzando está. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Los que quieren enriquecerse, o sea, los que quieren muchas veces el dinero fácil, ¿sí? Se les despierta la codicia, la avaricia y caen en tentación. ¿Qué es caer en tentación? Que incluso caen en delitos por enriquecerse. ¿Ya? Y conocemos muchísimos casos. Colombia está inundado de eso, ¿no? Alcaldes, contratistas, políticos, por enriquecerse caen en tentación. ¿Y eso los lleva a qué? A la destrucción, a la ruina, a la perdición. Y toda esa gente, Pablo Escobar, este mexicano que acabaron de traer ahorita, ¿cómo es? El Chapo Guzmán, mire cómo están. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la codicia y la avaricia al dinero. Dice, por el cual, o sea, por ese dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué se extraviaron de la fe? Apostasía. ¿Sí ve que no tiene que decir exactamente apostasía para estar hablando de eso? Extraviarse de la fe, apartarse de la fe. Por culpa del dinero. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Miren esta característica de los últimos tiempos, y el que diga que no está viviendo en este planeta. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, sin amor, insensibles, ¿no? Implacables, calumniadores, intemperantes o desenfrenados, crueles, aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Pero mire lo clave de este texto, está resaltado en amarillo, dice amadores de los deleites, o sea, amadores del placer más que de Dios, más que de Dios. ¿Ya? ¿Qué es ese amar el deleite, el placer? ¿Cómo se llama eso en el qué? El hedonismo. ¿Sí? Los hombres hedonistas, por ejemplo, que solo están buscando el placer, ¿ya? Los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia, solo apariencia de piedad, de devotos, de sumisión a Dios, de entregados a Dios,
pero negarán la eficacia de ellas. O sea, negarán la eficacia de esa piedad. ¿Cómo? Con sus hechos, con sus actos. Niegan eso. Y también, eso existe, ¿no? En las iglesias. Gente que los domingos, entonces la cara de yo no fui, y que hablan suavecito, y que, bueno, eso entran con esa mansedumbre, entre comillas, ¿ya? Porque a veces se confunde humildad con que la persona tiene que ser pacífica y tal cosas. Y entonces llegan hacia las iglesias, pero salen de ahí, mejor dicho, en la casa son otros. En la casa son otras personas. Dice, a estos, a todos esos, dice, evítalos. Pero ahí lo importante era para hablar de que van a amar más los placeres que las cosas de Dios, y eso es apostasía. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Entonces, aquí hay dos cosas. Una recomendación que Pablo le está haciendo al joven Timoteo, y otra, para ver por qué también se desvían. Dice, Timoteo, guarda, o sea, el término guarda, ahí no es obedece, sino cuida. Cuida bien lo que se te ha encomendado, evitando las pláticas profanas. O sea, evitando ¿qué? Esas discusiones profanas, esas discusiones que a veces se forman entre cristianos, que eso no es sano. Ya ahí forman unas peleas, llamémoslo así, evitando las pláticas profanas sobre cosas vanas, o sea, sobre cosas vacías incluso, insignificantes. Dice, evitando eso y los argumentos de lo que falsamente se llama ciencia. Dice, la cual, o sea, esa ciencia, ese conocimiento, dice, algunos profesaron. Algunos profesaron es que algunos acogieron o abrazaron esa falsa ciencia y se desviaron de la fe. Otra vez, apostasía. Que la gracia sea contigo. Amén. Lucas 18:8. Este texto de Lucas es contundente y está confirmando lo de la apostasía. Dice, yo les digo que pronto les harás justicia. Ahí está hablando de Dios, que Dios pronto les hará justicia. Lo que nos interesa es la segunda parte, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí?, hallará o encontrará fe en la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando venga no va a encontrar fe en la tierra. ¿Sí? Si no, no haría esa pregunta de esa manera. En el Antiguo Testamento ya encontramos ejemplos de apostasía. Veamos rápidamente. Éxodo capítulo 32, versículo 1. El contexto de esto se lo resumo. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte a qué? ¿Al monte qué? Sinaí. Sí. ¿A qué fue allá? ¿A recibir qué? Los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. O como decía en el colegio, no, las tablas de la ley de Dios. Y dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se demoraba en bajar, se acercaron entonces a Aarón. ¿Aarón era qué? El hermano de Moisés, correcto. Y le dijeron, levántate, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, haznos unos dioses que nos guíen. O sea, ellas se estaban apartando del Dios verdadero y pidiendo que le hicieran unos matachos. ¿Sí? Sí. No, y alcanzaron a construir un matachito de eso del becerro. ¿Se acuerdan? Sí. Y empezaron a adorar el becerro de oro. Eso es apostasía. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ya no sabemos qué le pasó. Hechos 21:21. Aquí le están diciendo los judíos a Pablo, los judíos diciéndole a Pablo, dice, pero se les ha informado acerca de ti.
Pablo, o sea, Pablo, se les ha informado acerca de ti, que les enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de las enseñanzas de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres judías. Desglosémoslo. Dice Pablo, tú les estás enseñando a los judíos que viven entre los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. O sea, tú les estás enseñando a esos judíos que viven fuera de Jerusalén, o sea, a los judíos que están en el extranjero, les estás enseñando a que apostaten. ¿Cómo? Les estás diciendo que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres judías, que en esa época era la ley, ¿cierto? Sí, la ley circuncidada. Entonces ahí hablan de que les estaba enseñando a apostatar, o sea, a desviarse de esa fe para esa época, ¿no? Ese término apostatar solamente está en la Reina Valera 1960 y la Reina Valera 1995, en las otras ya no es así. Bueno, Hechos 21:21. Ahora veamos Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Dice: y mantengas la fe y una buena conciencia, que por desecharla o rechazarla, ¿a quién? A esa buena conciencia, algunos naufragaron en cuanto a la fe, apostasía. ¿Ya? Entonces está diciendo, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, o sea, para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Himeneo y Alejandro estaban ¿con quién? Con Pablo, ¿sí? Estaban en la obra de Dios con Pablo, pero ellos naufragaron en cuanto a la fe, o sea, apostataron, se alejaron de la fe. Por eso dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, que están ¿qué? Blasfemando, o sea, apostataron. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18. Estos textos es para mostrar cómo apostataban con nombre propio, ¿no? Dice, y sus palabras, o sea, sus enseñanzas, se extienden como gangrena. Hay algunas versiones que dicen carcomen esas enseñanzas, esas palabras carcomen como la gangrena. Entre ellos están, como un calcineo. sí, otra vez Himeneo, le tocó ahí otra vez, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, o sea, apostataron, se están desviando de la verdad, al decir que la resurrección ya se efectuó. Y mire esto tan importante, y así trastornan la fe de algunos. Lo que les decía al comienzo, no solamente apostatan ellos, sino que hacen apostatar a otros, trastornan la fe de algunos. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado o me ha abandonado por amor a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿o no? Porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, porque le tiene mucho amor a las cosas de esta vida, ¿ya? A las cosas del mundo más que a las cosas de Dios. Y eso es lo que ocurre hoy. Lo dijimos hace un rato. Aman más los deleites, el mundo, las cosas de esta vida, que las cosas de Dios. Bueno. Y aquí comenzamos a hablar de ese otro grupo que mencionamos, de apóstatas, que son los falsos profetas, los falsos maestros, los que enseñan
cosas tergiversadas para su beneficio. Ellos son apóstatas porque están enseñando cosas que no son la verdad, se están apartando de la fe. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, o sea, en Israel, o sea, en el pueblo judío, dice otra versión. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Está hablando hacia futuro. Habló del pasado con Israel. Y después dijo, como entre ustedes también habrá falsos maestros. Entre ustedes, o sea, entre ustedes cristianos, también va a haber falsos maestros. Ellos, o sea, esos falsos profetas, esos falsos maestros, les enseñarán con astucia herejías destructivas. O sea, les enseñarán encubiertamente, dice otra versión. Y hay una que dice, les enseñarán con disimulo. O digámoslo colombiano, por debajo de cuerda, herejías destructoras. Y hasta negarán al Señor quien los compró, quien los rescató. Pero esto provocará su propia destrucción repentina. Mire lo que hablábamos, versículo 2. Habrá, ¿cuántos? Muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de estos falsos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Porque como enseñan cosas falsas, ¿cierto? Se va a hablar mal del camino de la verdad porque toda esa falsedad la escucha mucha gente. Y entonces ve uno en televisión, en predicaciones, en todas partes, haciendo unas cosas que da vergüenza. Y la gente que no conoce la Biblia, que no es cristiana, entonces dice, no, mire eso. Eso está bien. Y se empieza a hablar mal del camino de la verdad por culpa de estos maestros. Versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. O sea, llevados por su ambición de dinero, ¿cierto? O sea, inventarán doctrinas falsas para... Eso solamente lo dice una versión, yo escribí lo que dice esa. Dice, para apoderarse del dinero de ustedes. Como está en las versiones más conocidas, dice, harán mercadería de ustedes, con palabras engañosas o falsas enseñanzas. Pero Dios ya los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. El mismo Señor Jesucristo que dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros, que harán grandes señales y prodigios. ¿Señales son qué? Correcto, milagros y prodigios, de tal manera que engañarán aún, dice, o de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué está diciendo ese texto si lo analizamos como es? Está diciendo que puede haber personas que tienen el don, sí existen, personas que tienen el don para hacer milagros y prodigios. Los hay, para que no digan que yo estoy diciendo que no, que tienen ese don, eso es un don. Pero lo que está diciendo el texto es que muchos que son falsos profetas, falsos maestros, también lo van a poder hacer. O sea que uno no se puede confiar de que, uy, eso es el milagro, ese es un hombre de Dios, ¿cierto? Eso es un hombre de Dios, miren los milagros que está haciendo. Porque él lo está diciendo clarísimo. Falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros, que harán grandes señales y prodigios, grandes milagros y prodigios, falsos maestros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No es que todo el que hizo un milagro, ya. Eso es un verdadero profeta, un verdadero maestro, un enviado de Dios verdadero.
Entonces dice que cómo será que engañarán incluso a los escogidos. Muchos escogidos que se van a ir tras la, ¿cómo dicen? Tras la pinta, tras la finta. ¿Sí? Sí. Acuérdense que cuando Moisés fue donde Faraón en Egipto para sacar el pueblo, Moisés con su vara hacía ¿qué? Hizo unos milagros. Y los brujos del Faraón los repetían. ¿Quién le daba el poder a Moisés? Dios. Pero Dios no le estaba dando el poder a los brujos para que repitieran lo mismo que estaba haciendo Moisés. Exacto. Era Satanás, o eran los demonios. Les daban el poder a ellos. O sea, que Satanás también tiene poder, no igual a Dios, pero también tiene poder y puede poner allá a una persona en un altar, en un púlpito, a que haga milagros, para que empiecen a seguirlo, ¿sí? Las masas. Porque a él le conviene, ¿no? Que empiecen a seguir a los hombres. Bueno, Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, les está hablando a creyentes. Yo sé que entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, lobos feroces, dice otra, que no perdonarán al rebaño. Acuérdense que el plato preferido de los lobos son las ¿qué? Las ovejas. Las ovejitas. Se las devora. Esa ahí se la saben bien. Versículo 30. Y que de entre ustedes mismos, o sea, señores creyentes, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. O sea, mentiras. Hablarán mentiras, que enseñarán falsedades para arrastrar tras de sí, o para arrastrar tras ellos a los discípulos. ¿A quiénes? Escogidos. Venga para acá, me los saco del camino de la verdad, ¿cierto? Y muchos caen. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estos mensajes, por eso les decía en un comienzo, no son muy populares en las iglesias, porque Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, aquí nos va a enseñar la palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, si nos santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, y lo que está resaltado en amarillo es importantísimo, estén siempre preparados, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Para presentar defensa. O sea, estén siempre listos para defenderse. ¿Cómo? Dice, con mansedumbre y reverencia, o sea, con mansedumbre y respeto ante todo el que les demande razón, ante todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, estén siempre listos para defender, ¿cierto? Con mansedumbre y respeto, eso sí, está diciendo, a todas las personas que les pida explicaciones por la esperanza que ustedes tienen. O sea, en una sola palabra, defender la fe. Tenemos que estar preparados para defender la fe. Eso se llama ¿cómo? Apologética. Cuando hablan de apologética, ese es el término clásico, o sea, la defensa de la fe. ¿Ya? Ese es el texto clave. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Esto, me encanta este texto, es de los preferidos. ¿Y por qué hay que estar preparados para esa defensa? Parece que le estuviera contestando ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Yo esta mañana me reía cuando estaba echando un repaso.